Muchas gracias, la verdad es que es un privilegio tener allí. Yo también tengo envidia, me sentía muy contento cuando me invitaban a un acto de estos y había 2000. Digo, pues estamos entre los 2000, pero ahora está ella entre 150, así que muchísimo mejor. Hace poco me encontré a un evangélico en el avión y con Carolina y me dice, qué bien que ha habido un cambio y tenemos una cara más agradable. Estábamos los dos allí y yo tuve que coincidir que tenía muchísima razón. Así que en nombre de Carolina Bueno, nuestra primer representante de la Federación en asuntos protocolarios, pues os transmito un saludo afectuoso y fraternal. Sé que le hubiera gustado estar aquí, pero ha dicho que tenéis que conformaros con la cara menos agradable. Así que aquí estamos, encantados también de estar con vosotros y de conmemorar este 506 aniversario de la Reforma. Cuando se eligió poner una fecha, se buscó esta de cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis sobre las indulgencias. Dicen que no las clavó, sino que las publicó allí. Una forma de abrir un debate público sobre una cuestión. Él no pretendió extinguirse, no pretendió nada, pretendió abrir un debate público sobre ese tema, si estaban las indulgencias o había otra situación. Martín Lutero, que había sido invitado como maestro de Biblia, y estaba allí ocupando pues un monasterio, pues en medio de todo esto tuvo una experiencia, un proceso donde su fe y sus dudas cohesionaron en un punto. El proceso podría resumirlo en 3 o 4 puntos que os voy a dejar muy brevemente, muy esquemáticamente. El primero pudo ser el libre examen. Lutero quiso acercarse a la Biblia, a la palabra, de manera libre. Había muchos comentarios, traducciones. Libre examen no es libre interpretación. Es acercarse al texto de la palabra sin condicionantes. Otros han podido decir una cosa, pero él quería verlo por sí mismo y que la palabra le hablara. Entonces él entró ahí de manera libre al texto puro de lo que Dios nos había dejado, y él buscó allí a Dios. Incluso aunque ya era maestro de escritura, seguía buscando, y eso yo creo que es bueno para todos nosotros, que busquemos también. Así que primero tuvo ese libre examen. Ese libre examen, una de sus consecuencias fue libertad de conciencia. Si tú te acercas libremente, tu conciencia está libre también. No está condicionada con lo que otros han dicho o han expresado, sino que también es libre. Pero una tercera parte muy importante en su proceso vital, donde resulta que sus dudas y sus convicciones y sus dudas teológicas se arman y se integran, lo que se llamó incluso por él la experiencia de la torre. En un lugar donde él, alto, reflexionaba sobre la palabra, tuvo una experiencia donde encontró que la fe que él tenía en Dios coincidía con la gracia que Dios había depositado sobre todos nosotros. La fe y la gracia, y además la escritura. Y encontró que el convencimiento o la doctrina o la teología se mezclaban también con una experiencia personal con Dios. Y ahí posiblemente nació un nuevo Lutero. Un Lutero que pudo enfrentarse a las dificultades y tuvo un tercer principio,
no sé cuántos he dicho, sí, el tercero, que ya no era la libertad de conciencia, sino casi todo lo contrario. Cuando le mandaron comparecer en la dieta de Worms y le pidieron que renunciara a todo lo que estaba escrito en sus libros, el lleno de temor dijo: mostradme los errores y mostrádmelo con la palabra, y entonces yo rectificaré. Pero no con otra cosa, con la palabra de Dios, porque mi conciencia ya no es libre. Dijo: mi conciencia está cautiva por lo que Dios ha dicho, porque defiendo que ahí está la verdad. Él decidió someter su pensamiento, su espiritualidad y su conciencia a la voluntad de Dios, y de ahí empezó toda una renovación que afectó a Europa, que afectó al mundo entero. Y cuando al final de su vida le preguntaron por todo eso, él dijo: no, yo no hice nada, lo hizo la palabra, que al ser libre produjo efecto en todos nosotros. Que a Él sea la gloria y a su palabra. Muchas gracias. Entonces, hoy tenemos el honor de dar esta entrega de medallas a Mariano Blázquez, de Ferede. Y entonces, creo que Jorge Fernández, que él es el responsable de comunicación de Ferede, él va a leer una reseña de quién es Mariano, para los que solo sepáis de él que ha sido secretario ejecutivo, pero hay mucho detrás de este hombre. También tengo que aclarar que esta palabra que voy a leer, hay una, no me pertenecen, las ha juntado pues un compañero, un amigo común de Mariano y mío y de muchos de vosotros, que es Manuel García Lafuente, y él me ha pedido que yo las lea, ¿vale? Lo digo más que nada porque hay unas palabras que a lo mejor pueden estar acertadas, entonces las suscribo, otras pueden estar erradas, esas no me hago cargo, pero sobre todo porque hay unas palabras personales al final de Manuel, ¿vale? Entonces, procedo. Mariano Blázquez Burgo, en adelante, Mariano, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1981 y en 1982 obtuvo una diplomatura superior en Criminología por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid en 1982. Esto a mí siempre me ha llamado la atención. Porque cuando los hermanos, hace casi 30 años, buscaron a alguien para defender los intereses de las iglesias evangélicas en España, Dios proveyó un criminólogo. Cada uno saque sus propias conclusiones. Ha sido abogado en ejercicio hasta enero de 1994 y vocal de la Junta Nacional y responsable del Departamento Jurídico de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la FIED, hasta 1995. Ejerció la profesión de abogado durante 10 años en un despacho con otros 2 compañeros de la universidad. Mariano procede de una familia católica tradicional y fue educado en un colegio de los salesianos. A los 15 años tuvo una experiencia espiritual que marcó su vida y desde entonces Dios es para él mucho más que un concepto, es un amigo grande y cercano para todos los momentos de la vida, los alegres y muy especialmente en los tiempos de angustia y de necesidad. A partir de esa experiencia en su juventud, poco a poco fue creciendo en él el deseo de dedicarse más al ministerio cristiano. No solo en su iglesia local, la Iglesia Evangélica Cristo Vive, aquella a la que se unió a los 15 años, sino también en actividades de servicio común a las iglesias evangélicas. Su ilusión era encontrar un puente entre su formación y profesión de abogado y las iglesias evangélicas, de modo que una cosa ayudara a la otra. Fruto de esa inquietud, colaboró en iniciativas y eventos de unión de jóvenes evangélicos en Madrid, fue elegido también integrante de la Junta Nacional de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la FIED, en la que participó durante 6 años encargándose especialmente del área jurídica. Fundó la primera Asociación Evangélica del Derecho. Montó una empresa de servicios con la finalidad de dedicar más tiempo a diversas actividades eclesiales
llegando a organizar unas jornadas de ámbito estatal, los evangélicos y la vida, en la que se afrontaron importantes temas de bioética. Trabajó en la constitución del Consejo Evangélico de Madrid, el CEM, elaborando sus estatutos por mandato del entonces presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio de la Comunidad de Madrid, AMECAM, que era José Pablo Sánchez. Con todo, el deseo de dedicar más tiempo a su vocación pastoral y ministerial fue creciendo y afirmándose en conversaciones con otros hermanos creyentes y con su esposa Vicky. Finalmente, la oportunidad le llegó en 1993 cuando se inició un proceso para la jubilación del secretario ejecutivo de FREDE, don José Cardona Gregory. Comenzó entonces la búsqueda de una persona para sucederle. Alguien propuso el nombre de un joven abogado evangélico, Mariano, y tras un proceso de varios meses fue finalmente elegido. Así, en junio de 1994 empezó su trabajo a prueba junto a José Cardona como secretario ejecutivo de la FREDE. Mariano dejó de ser empresario, cerró su actividad de abogado para dedicarse inicialmente a medio tiempo a la tarea de representar a los evangélicos ante el Estado y a vehicular sus pretensiones, las pretensiones de las iglesias evangélicas, ante el gobierno de turno. El otro medio tiempo lo ocupó durante este año de prueba a pastorear interinamente su iglesia local. En 1996 fue ordenado al ministerio cristiano. Desde 1994 y hasta 2022, durante algo más de 28 años ejerció como secretario ejecutivo y representante legal de la FREDE, ocupándose de la representación del conjunto de las iglesias evangélicas y protestantes en sus relaciones con el Estado. Como secretario ejecutivo, asesoró sobre la estructura legal de las iglesias y entidades evangélicas, dando conferencias sobre esta materia y sobre la aplicación de la libertad religiosa en España. Desde esta responsabilidad, fue miembro también de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Estado, y de su comisión permanente desde noviembre de 1996, organismo que asesora a los gobiernos en las leyes y normas que puedan afectar a la libertad religiosa. Esta labor de interlocución con el Estado en representación de FREDE no solo ha sido de gran beneficio para las iglesias, los consejos evangélicos y otras instituciones evangélicas, sino que ha trascendido nuestro ámbito y ha contribuido al desarrollo general de la libertad religiosa en España. Así lo reconocía, en nombre del Gobierno de España, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una carta dirigida a Mariano personalmente en marzo de 2022, con estas palabras: queremos agradecer tu magnífico trabajo a lo largo de 28 años que has estado al frente de tal responsabilidad y reconocer tu contribución a la mejora de la situación de la comunidad evangélica española y en general al desarrollo de la libertad religiosa en España. Tu compromiso ha sido constante y desde la Administración hemos contado siempre con un interlocutor fiable y determinado en la defensa de la FREDE. Esto decía el actual todavía ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Desde 2022, Mariano desempeña las funciones de consejero de enseñanza religiosa evangélica, organismo integrado en la Federación y especializado en la formación evangélica en el ámbito de la escuela pública y de aspectos de formación teológica. Se ocupa también de sus relaciones con la administración escolar y específicamente con el Ministerio de Educación. Esta responsabilidad también la desempeñó en algunos periodos mientras ejerció como secretario ejecutivo. Ha sido promotor de diversas entidades religiosas evangélicas especializadas, como la ya mencionada Asociación Evangélica de Derecho, y de muchos de los consejos evangélicos establecidos en las autonomías. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica Latina, la AEL, entidad que aglutina las alianzas y federaciones evangélicas de 23 países de América Latina y España, y que representan a las iglesias ante sus respectivos estados en asuntos de interés común y de libertad religiosa. La última tarea destacada de Mariano como secretario ejecutivo fue preparar a su sucesora o a su sucesor al frente de la Secretaría Ejecutiva. Durante 5 años preparó una transición institucional que ha sido modélica en el fondo y en las formas. Transición que concluyó tras un proceso de selección abierto y transparente del nuevo secretario ejecutivo, seguido de un acompañamiento de 1 año junto a la candidata elegida finalmente, Carolina Bueno, antes de que ella asumiera el ejercicio de su cargo en solitario. Y después de todo este recorrido por la trayectoria, que se podrían añadir muchas cosas, unas palabras personales
de Manolo para Mariano. Me ha tocado ser taxista de Mariano en multitud de ocasiones. Viajes que hemos hecho a lo largo y ancho de España en los que hemos podido hablar de muchas cosas. Algunas veces estábamos de acuerdo y en otras no, pero siempre, por encima de cualquier acuerdo o desacuerdo, Mariano me bendijo con su lealtad y su amistad, algo que le agradeceré siempre. Con Mariano puedes discutir, sabiendo que al final, te dé o no la razón, seguirá ofreciéndote un abrazo y te llamará amigo, y lo hará de corazón. No tengo dudas de que la amistad y la lealtad que Mariano ofrece a los demás es fruto de su amistad y lealtad con Jesús. Lo demuestra con su amor por las personas, su deseo de ayudar a todos. Y creo que ese amor es lo que hace que todo su trabajo haya tenido tanto éxito. He visto a veces a Mariano enojarse mucho. Algunos lo hemos visto enojarse mucho. Le enojan las injusticias, las mentiras y la manipulación. Y creo que es en buena medida, gracias a su carácter firme, que en sus casi 30 años al frente de la FEREDE, los evangélicos españoles hayamos podido recuperar mucha de la dignidad que nos fue robada en España durante siglos de intolerancia y difamación. Gracias, Mariano. Como sabéis, soy fotógrafo y he hecho muchas fotos a Mariano. Creo que he hecho yo más fotos de Mariano que Vicky, su esposa. Pero me resulta imposible resumir la vida de Mariano en unas pocas fotos. Como sabéis, para mí, querido Mariano, la mejor foto es la que todavía no te he hecho, porque sé que Dios seguirá usándote, al igual que lo hizo en el pasado. Y todos podremos seguir disfrutando de tus bromas, aprendiendo de tus enseñanzas y viendo la obra de Jesús a través de tu vida. Gracias, Mariano, dice Manolo, y yo suscribo. Dios te bendiga. El Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2023, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a Mariano Blázquez Burgo en reconocimiento y gratitud a su entrega durante una larga trayectoria en el servicio al pueblo evangélico y a la comunidad en general. Le vamos a pedir que nos dé unas palabritas. Gracias por no haberme tirado la medalla porque pesa, ¿eh? Pero está bien. Yo no tengo conciencia solamente de haber intentado ser fiel y trabajar. Pero hay una cosa que siempre he procurado, como no soy de los más listos ni de los más... no sé, soy conocedor de muchas de mis carencias. Entonces he procurado ponerme al lado de gente que consideraba mejor y trabajar con ellos. Uno era el Manolo, que no solamente ha sido allí, ha sido un gran peleador en todas las cuestiones. Para la parte de las noticias, pues al principio estaba Pedro y ahora está nuestro lector Jorge y otros que siempre he considerado mejores y mayores, un equipo, la propia Carolina allí en FEREDE, que ha trabajado fuerte, y estos son los que de verdad han avanzado la tarea. A mí me ha tocado llevarme los laureles un poco y ahora le toca a Carolina, pero de lo cual estoy muy agradecido. Pero lo que yo he hecho es una tarea colectiva, donde he tratado de servir. Y gracias a mi mujer, que me ha tolerado todos los viajes. No sé si estaba contenta que me fueran, pero los ha tolerado. Así que me ha apoyado en todo esto y gracias a todos vosotros.